Muy buenos días a todas y a todos. Hoy día voy a abordar el tema de la resiliencia comunitaria. Y la primera pregunta que me van a hacer, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad para una persona o para un grupo, un colectivo, de reaccionar inteligentemente positivamente frente a un fracaso, un desafío, una crisis. Se puede dar a nivel individual, aquí tiene imagen de la gente discapacitada que se recupera, o a nivel colectivo, el ejemplo allá de la ciudad de Los Ángeles después de un terremoto, como reconstruye su ciudad. Lo que es importante es darse cuenta que la resiliencia no es simplemente aguantar, resignarse, es frente a la crisis recuperarse y transformar la realidad. ¿Y qué es la resiliencia? Comunitaria, es decir, la que se refiere a grupos, que nos interesa hoy día. La resiliencia comunitaria es un proceso a través del cual un grupo sobrepone a eventos que son negativos, duro o condición de crisis, logrando, si es posible, la regulación de sus emociones, la depresión natural que surge cuando uno enfrenta un terremoto, una guerra, una crisis cualquiera, un desastre natural o un desastre humano, en fin, y logra conseguir los recursos necesarios para superar eso en forma colectiva. Para lograr eso se necesita varias condiciones. No es natural este proceso de resiliencia, se construye. Necesita que haya un objetivo. Por ejemplo, aquí el ejemplo de la foto de Zelensky, el presidente de Ucrania, frente a la invasión rusa, decide armarse y luchar. Biden, presidente de Estados Unidos, le ofreció el día de la invasión de los rusos de llevarlo afuera del país, de protegerlo. Él respondió, no necesito un taxi, necesito armas. Eso es resiliencia. Tiene también en el grupo, en la comunidad, una eficacia colectiva, es decir, una capacidad de organizar esta resiliencia, que haya suficiente autoestima y una visión común de lo que es el bien común. Es decir, en el caso ucraniano, construir la nación ucraniana. En el caso, por ejemplo, mexicano, en cierta comuna, construir una comunidad segura. Hay que tener en cuenta que la resiliencia comunitaria no es automática. Hay ejemplo positivo y negativo. Cherán, la comunidad de Michoacán, donde un grupo de purépecha se decidió un día a enfrentar el crimen organizado y 20,000 personas de esta comunidad salieron después de todo un trabajo de arresto, inclusive de gente cómplice del crimen organizado, y decidió salir con avisos, aquí no entra el crimen organizado. Era arriesgado. El crimen organizado tenía dos posibilidades, o matarlo a todos o irse. Se fueron. Ellos consiguieron el gobierno por usos de costumbre, se impusieron y hoy día he considerado Michoacán como el lugar más seguro de Michoacán y gobiernan bien y no hay crimen organizado. Es la única comunidad en toda América Latina que ha erradicado el crimen organizado. Lo que la DEA no logró, lo que los gobiernos no lograron, lo lograron ellos. El ejemplo de Medellín, que después de haber sido campeón del homicidio, 390 por 100,000 habitantes en el año 1990, lograron, a través de la prevención y de la acción unida comunitaria, disminuir drásticamente esta criminalidad a 20 o 30 por 100,000 habitantes. Pero hay también ejemplo negativo. Acapulco, una joya urbana de México. En el año 1980, toda
latinoamericano que tenía un poco de dinero quería ir a Acapulco, iba a Acapulco, los ricos iban a Acapulco, fantástico Acapulco. Poco a poco Acapulco decreció económicamente, decreció en su organización, perdió, por ejemplo, los cruceros nos separaban desde el año 2010 en Acapulco y hubo una incapacidad de procurar la inversión necesaria para reconstruir. Faltaba una sociedad civil capaz de gestionar eso. Poco a poco el crimen organizado se instaló, y catástrofe hace un año, un huracán que se acentuó debido al proceso de deforestación que hubo alrededor, eliminó una buena parte de Acapulco debido a los vientos a 350 kilómetros por hora. Y después de esto, ¿quién benefició de esto? El crimen organizado. Todo lo que quedaba en los bancos de riqueza, lo que sea, se lo apropiaron. Una joya mexicana desaparece por falta de capacidad organizativa, de resiliencia frente a la crisis. Bueno, no es automático la resiliencia. Y eso es un problema serio. ¿Cuáles son las condiciones características de una resiliencia? Primero, aceptar la realidad como es. No soñar un pasado glorioso, un futuro glorioso. Ver la realidad como es hoy. En materia de seguridad, ver hoy la realidad de una sociedad fragmentada, dominada en algunos lugares por el crimen organizado, con fuerte tendencia a la corrupción, y que hay que asumir esta realidad y no otra. Y no hay que hacerse ilusión que va a cambiar automáticamente. Hay que, por otra parte, reconocer que la acción colectiva puede cambiar esta realidad. Hay que tener la habilidad para crear, improvisar, ser bastante pionero, como lo ha sido, por ejemplo, la policía de proximidad de Nesa, y les felicito. Hay que tener un entrenamiento previo, hay que tener experiencia de eficacia colectiva, es decir, cuando una comunidad poco a poco es capaz de resolver su problema y adquiere autoestima y ha construido su resiliencia. No es, insisto, no es natural, se construye, se requiere tiempo. ¿Por qué es importante la resiliencia? Perdón. No. Parece que hay un problema. Ya. Porque la crisis que vivimos hoy día, que son crisis múltiples, social, de desigualdad, de cambio climático, de miles de dificultades como el COVID, por ejemplo, nos enseña que es necesario estar preparado. El ejemplo de ustedes, Policía de Proximidad de Nesa, durante el COVID ha sido ejemplar, ha significado muertos también. Ustedes lo saben muy bien, más que yo, pero es un trabajo que ha sido el producto de todo un entrenamiento, de una preparación, de una cierta concepción del trabajo colectivo que ha permitido que la policía sea realmente empática durante este periodo y trabaje con la comunidad. No es un hecho natural, ni no es el comportamiento, no ha sido el comportamiento mayoritario de todas las policías en América Latina. Las fracturas sociales hoy día son tan fuertes en nuestra ciudad, donde hay barrios de violencia crónica y hay barrios de altos ingresos que no tienen nada que ver uno con otro, da la sensación de una ciudad que es donde coexisten dos ciudades, dos mundos distintos. Y es necesario responder a esta situación si queremos vivir con un mínimo de cohesión social que permite que todos los mexicanos se sienten mexicanos en su ciudad. Eso implica educar a la proactividad, educar a tomar iniciativa, no ser pasivo. Y eso es extremadamente importante hoy día. Ahora, ¿cómo hacer en una ciudad, cómo construir la resiliencia comunitaria? ¿Sí?
como insisto, no es natural. La exigencia de resiliencia comunitaria implica abordar la vulnerabilidad sociocriminal, insisto, sociocriminal de todos los barrios, de toda la ciudad del país. Significa aceptar que hoy día existe una desigualdad creciente que impide la cohesión social. A esta desigualdad, hablo aquí de seguridad, significa también una penetración de bandas criminales que se han apropiado que son de algunos barrios que son hegemónicos en estos barrios. Hay gente que vive todos los días con balas, con crimen organizado, con gobernanza criminal, lo que sea. Y el lugar privilegiado donde se da eso son los lugares donde uno vive, los barrios. Sin llegar a los barrios no vamos a ninguna parte. Hoy día hay que hacer prevención, hay que hacer control policial, hay que hacer control social, hay que hacer cambio, transformación desde los barrios. No significa para nada hacer una simple declaración desde el municipio o la gobernación, hay que ir a los barrios. Entonces, a partir de esta visión, entendiendo lo que es un barrio son tres cosas. Una infraestructura, casas, calle, luminario, con una serie de equipamiento, que debe mantener a nivel de una cierta calidad. Un buen nivel es fundamental. Son un grupo de habitantes, y si son habitantes tienen que aprender a convivir con un mínimo de cohesión social. Y tercero, un barrio, tercer componente, un barrio es un lugar que tiene relación con el resto de los barrios. Un barrio no es una isla. Tiene acceso a los servicios, tiene acceso al transporte, mucha gente pasa por los barrios. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿qué significa el barrio? El barrio significa espacio de socialización, donde para los jóvenes, para las señoras, para todos, uno aprende a convivir con otros. La experiencia del COVID nos ha enseñado una cosa. Los jóvenes que no tuvieron durante 1 o 2 años por el confinamiento la posibilidad de socialización, que quedaron en casa, disponiendo sí del espacio privado de la familia y del espacio digital, el celular, perdieron durante un tiempo la socialización que se da en el espacio público. Y una de las consecuencias de eso ha sido, mira la estadística, el aumento considerable de las enfermedades mentales. Hoy día todos los países prácticamente, a cierto nivel alto o bajo, empezando por los países más ricos, tienen programas de asistencia en salud mental para todos los jóvenes. Los franceses tienen un programa para los universitarios, los alemanes, los ingleses, todos los norteamericanos, etc. Y a muchos países de Latinoamérica. La ausencia de una socialización en el espacio público, no basta el celular, no basta la familia, conduce a una carencia de encuentro con otros y a un nivel de locura. Se prevé, dicho de paso a nivel mundial, una llegada a 150 millones de locos o enfermo mental en el año 2050, si se continúa. Sí, el espacio público es fundamental como espacio de socialización y espacio de búsqueda de identidad. Los barrios no solamente sirven para la socialización y identidad, pero hay que verificar en los barrios su vulnerabilidad y su fortaleza. Vulnerabilidad marcado por el grado de pobreza, el grado de cohesión o no cohesión que hay en estos barrios, y los niveles de criminalidad. Pero no hay que separar nunca la criminalidad de la dimensión social. Hay que abordar los dos juntos. La infraestructura sabemos que pierde en calidad, que hay que conservarla, y la relación con el resto de la ciudad es fundamental para calificar los barrios. En ese sentido, lo que proponemos, para responder a la pregunta cómo hacer resiliencia comunitaria en una ciudad, de construir lo que se han llamado un mapa barrial.
Es decir, construir un mapa que sirve, sí, muchas gracias, que sirve a los presidentes municipales para trabajar, y trabajar la prevención en particular. Y eso se hace a partir de lo que llaman el método Rotterdam, porque partió en Rotterdam, se desarrolló después en Durban, en Sudáfrica y otras ciudades africanas, y hace 4 años en Guadalajara se hizo una guía de barrios que constituye hoy día la guía de barrios de Naciones Unidas, y que parte de una división de los barrios en función de su funcionalidad que significa hay un barrio que son comercial, industrial, turístico, patrimonial, lo que quieren, y sobre todo a partir de la vulnerabilidad de los barrios. Ya. Perdón, pero el manejo de esto no me es fácil. Ya, ok. A partir de una división de los barrios que es típico de Latinoamérica, existen, para simplificar, en nuestra ciudad, 4 tipos de barrios. Los barrios de alta renta, la gente rica, que viven generalmente en condominios cerrados, que se preocupan en términos de seguridad, de la defensa de su patrimonio, a través de servicios de seguridad privada, generalmente. Segundo, la categoría de los barrios de clase media, que tienen casas buenas, servicio aceptable, empleo en mayoría formal. La seguridad también tienen problemas, pero no tan grave. Pero después vienen 2 otras categorías de barrios. Los barrios vulnerados, donde los servicios urbanos o sociales son en parte deteriorados, el empleo es complicado y la seguridad empieza a crecer, la inseguridad empieza a crecer seriamente. Y finalmente, una categoría de barrio que ha aumentado exponencialmente desde el inicio de este siglo en toda América Latina, que son lo que llaman aquí los barrios de violencia crónica, significa que el homicidio es mucho mayor que el resto, y que significa carencia de buenos servicios, baja calidad de vida, empleo exclusivamente informal y hegemonía de la banda criminal en estos barrios. A título de ejemplo, cuando se hizo la encuesta en Guadalajara, a mi gran sorpresa, 20% de los barrios de la ciudad de Guadalajara, no hablo del Gran Guadalajara, sino el municipio de Guadalajara, son barrios de violencia crónica. Significa barrio donde el crimen organizado manda, donde un joven, si quiere empleo, trabaja con el crimen organizado, donde una joven quiere empleo, su mejor forma de movilidad social, no me voy a utilizar esta expresión, ser narcoputa. Eso es la realidad. Y eso se da no solamente en Guadalajara, se da, ni hablar de Ciudad Juárez, pero se da en Cali, se da en Colombia, se da en Brasil, se da en muchas partes. Entonces, ustedes piensan que hoy día algunas ciudades de Brasil tienen los territorios, los suelos, propiedad de banda criminal. Es decir, hay un problema serio, donde el deterioro social crea un terreno fértil para el crimen organizado. O sea, a partir de esta clasificación, lo que se hizo es una encuesta, se tomó un mapa de todos los barrios y se tomó una muestra, por ejemplo, de los 120 barrios de violencia crónica en Guadalajara, se tomó una muestra de 15 barrios, se analiza la demanda y la vulnerabilidad de la gente de estos barrios, y se constata que después de haciendo una buena encuesta, se constata que en cada categoría de barrio los problemas son casi idénticos. Van a encontrar los mismos problemas, no vale la pena analizar todos los barrios. Uno puede definir una política a partir de la tipología, haciendo una encuesta bastante precisa en eso, para cada tipo de barrio. ¿Cómo se hace eso? La construcción de un mapa barrial. Perdón, sí, aquí estoy. Etapa 1, clasificar los barrios según la tipología que utilice. Sí, gracias. Identificar los espacios públicos que acompañan los barrios. Hay espacios que son centrales, espacios públicos que son centrales,
donde pasa miles de gente, y hay espacios que son solamente para los barrios colindantes. Se analiza el grado de deterioro, la necesidad, la demanda de la gente en estos espacios públicos. Se selecciona después, antes se selecciona una muestra de cada categoría del barrio, se realiza un análisis de la demanda, de la vulnerabilidad, de los problemas, de lo que la gente quiere en cada categoría de barrio, y se indica eso en el mapa de los barrios. Después se propone una política para cada tipo de barrio, política precisa en prevención que no es simplemente intuición de la autoridad local, sino que responde a la demanda de la gente. Se fija el presupuesto, las acciones que propone, los tiempos, porque hay que darse cuenta que prevención, un barrio de clase media, un barrio de violencia crónica es completamente distinto en tiempo. En 2 años usted arregla un barrio de clase media que tiene problemas. En 10 años y no menos usted arregla un problema de barrio de violencia crónica. Significa un presupuesto de largo plazo, un consenso político. No se trata que llegue un alcalde, un presidente municipal y después el siguiente cambia todo. La discontinuidad rompe toda la dinámica de mejoramiento. Ha sido la experiencia de la elección de Medellín en Bogotá, donde distintos alcaldes han seguido más o menos la misma política con algunos pocos matices. Mientras en Cali, por ejemplo, después de un brillante alcalde, siguieron 3 alcaldes que terminaron en la cárcel los 3 por corrupto, y ahí se abandonó todo. Y hoy día, Cali, que estaba en una situación mejor en 1990 que Medellín, termina en las 50 ciudades más violentas de América Latina. Sí, la continuidad es fundamental, es decir, mapa los costos, los tiempos, los indicadores, eso es fundamental, permite avanzar, controlar el avance y dar cuenta a la población de los avances y retrocesos y de las razones de estos avances y retrocesos. En la parte final de este trabajo supone que se monitoree todo el proceso, todo el tiempo, sobre la base de un cierto consenso que permite cambiar la realidad socio-criminal de un barrio. A partir de ahí se reconstruye de algún modo el tejido social frente a la fragmentación que conocemos hoy día. Se va cambiando la realidad poco a poco, con el tiempo, con avance y retroceso, eso es inevitable, y ahí la policía de proximidad juega un papel fundamental, sobre todo una policía de proximidad como usted, que tienen la experiencia del trabajo a nivel del comité de seguridad, que puede acompañar a la gente y permitir que la comunidad se organice con la autoridad, con la policía, con los distintos servicios, con las universidades, lo que sea, para avanzar y reconstruir su cohesión al interior del territorio. Y es fundamental, yo insisto, la policía de proximidad en ese sentido. Y me alegro de ver que la semana pasada la nueva presidente municipal elegido en Guadalajara, después de haber hecho toda esa experiencia, decidió crear una policía de proximidad, que requiere tiempo, pero que es un instrumento fundamental para eso. Bien, eso es lo que propongo como trabajo para permitir que una comunidad, una ciudad reconstruya su resiliencia comunitaria, lo que permite llegar al objetivo de reconstruir el tejido social, y eso permite después trabajar en ese sentido. Muchas gracias por su atención.